hablando con nuestro compañero Javier Sierra de lo último en estos mundos extraños en los que nos movemos aquí en la 5 de Radio Nacional. Con el tema de los implantes, ya en una anterior edición hablábamos un poquito de este tema como muy a salto de mata. En aquella edición hablábamos de que una revista científica, la revista Nature, publicó en el año 1986 un informe del que, digamos, los medios especializados se hicieron eco hace muy poquito tiempo, y en ese informe se hablaba de que unos científicos del Departamento de Genética del Hospital Winston Churchill en Herington, en Gran Bretaña, habían descubierto, inserto en la espiral de cromosomas de ADN de un paciente, una especie de aparato manufacturado impreso dentro de esa espiral, un aparato milimétrico. ¿Eso sería increíblemente pequeño? Sí, que habría sido insertado por no se sabe quién en esa prueba de ADN. Pues bien, resulta que en las posteriores investigaciones que se realizaron en el propio Departamento de Genética del Hospital Winston Churchill llegaron a la conclusión de que aquel aparato había sido realmente, o es algo manufacturado, que había sido introducido por alguien no conocido en ese paciente. Un paciente que después averiguaría había tenido una experiencia a bordo de un ovni, había sido abducido. Y claro, eso lo que hizo fue plantearnos un poco la cuestión siempre no comprobada de los implantes, es decir, muchas personas que han tenido este tipo de experiencias a bordo de objetos voladores no identificados, a bordo de naves extraterrestres, decían que en determinado momento de esa experiencia eran conducidos a una especie de sala, generalmente sin ángulos, en forma cóncava, donde se les introducía un microaparato o algún tipo de implante en alguna zona específica de su cuerpo, que siempre solía coincidir con alguna parte de la cabeza. Entonces, bueno, esos implantes se realizaban en lugares tan diferenciados entre sí como podría ser el hemisferio izquierdo del cerebro, haciendo una pequeña incisión sobre una de las partes frontales de la cabeza del paciente, por llamarlo de alguna manera. Otra de los implantes podía ser a través de la cavidad derecha de la nariz del individuo, se le introduciría una especie de microaparato por ahí, o bien se les introduciría en la base, en la parte posterior de la base del cuello. Todas estas noticias o informaciones que se han venido recogiendo a lo largo de la historia de la ufología siempre habían sido tomadas como, bueno, rumores o un poco un elemento folclórico dentro de todos estos relatos, con ninguna posibilidad hasta el momento de poderlo fundamentar con una base real. Sin embargo, este descubrimiento fortuito del año 1986, y que, insisto de nuevo, no nos hicimos eco de él hasta finales del año 90, puede abrir una muy nueva perspectiva al fenómeno de las abducciones. Javier, que científicos haciendo una prueba de ADN descubrieron en un paciente, como has dicho, en el Hospital Winston Churchill, un extraño aparato. Qué increíble, ¿no? Sí, además, date cuenta de que otras personas que dicen haber sido... Yo iba a contarte, bueno, a dar los casos a nuestros oyentes, de todos conocidos, dentro de un momento lo hablamos, si te parece. Muy bien. Te decía que algunos pacientes que habían en algún momento dicho que a ellos les habían introducido alguna especie de microaparato, sentían una serie de sensaciones que fueron los que indujeron también a continuar con las investigaciones en este sentido. Una de las sensaciones típicas de las personas que han sufrido en algún momento un implante en alguna de estas experiencias de abducción es la de que en determinado momento sienten como un elemento extraño dentro de su cuerpo, generalmente coincidente con la zona del implante, y también sienten en determinado momento como un sonido punzante muy continuo que en lapsos de tiempo que pueden oscilar entre los 2 y los 5 minutos parece que van atravesando y casi destrozando el cerebro, ¿no? Todos esos síntomas han hecho suponer que efectivamente existe algún tipo de componente tecnológico, por llamarlo de alguna manera externo, que es lo que induce este tipo de cuestiones. Obviamente es muy difícil pensar que se trate de una tecnología humana tal y como hoy la conocemos, la que sea capaz de realizar este tipo de experiencias. Primero, para realmente crear un aparato funcional de un tamaño tan milimétrico para ser inserto en una cadena de ADN, como es el caso que hemos explicado, haría falta una tecnología, una microtecnología, que desde luego hoy no poseen ni los países más avanzados del planeta. Los avances más notables en ese sentido han logrado reducir a unos tamaños realmente asombrosos elementos o implantes humanos, para llamarlo de alguna manera, como pueden ser los marcapasos.
o como pueden ser otros sistemas reguladores de diversas funciones del organismo, pero nunca hasta un tamaño tal que para poder introducirlo en una cosa también absolutamente microscópica como es el ADN y tan absolutamente vital como es el ADN. Consideremos también que una de las cuestiones más fundamentales que parecen salir siempre a la luz en el tema de las abducciones es el interés que parecen mostrar estas entidades por precisamente las cuestiones genéticas de los individuos a los que secuestran. Prácticamente no existe abducción si no existe un análisis de tipo sexual, una recogida de muestras de todo tipo de líquidos del cuerpo humano, bien sea semen, saliva, secreciones de todo tipo, en la nariz o en otros orificios del cuerpo, y es precisamente la cuestión genética la que parece interesar más a estos visitantes, hasta el punto de que algunos investigadores en sus últimos análisis sobre el tema de abducciones, de los que también hablaremos a continuación, han llegado a terribles conclusiones como que los sujetos se sienten como hombres objeto, por llamarlo de alguna manera, es decir, que no se preocupan en absoluto por sus sensaciones, por lo que pueden sentir, pensar o decir, sino que se dedican directamente a ir a sus órganos sexuales y actuar sobre ellos. Entonces, que nos encontremos este tipo de pruebas por primera vez avaladas por un centro científico completamente ajeno al tema OVNI, como es un hospital de estas características, el Winston Churchill de Gran Bretaña, nos está indicando desde luego que detrás del tema OVNI hay muchísimo más. Es increíble. Hablando con algunas de las personas que, bueno, nuestros oyentes conocen porque han estado en nuestro programa, ¿te acuerdas con Sisto Paz? Él decía, no sé si fue en el Vendrell, que a él le habían cambiado la sangre los seres extraterrestres. Efectivamente, sí. Él, Sisto Paz incluso llegó a reconocer en algún momento que efectivamente habían hecho algún tipo de pruebas con él. Y esto, claro, lo que pasa es que da una nueva dimensión a ese fenómeno que es el tema de los contactados, porque hasta hace muy poquito tiempo, en círculos ufológicos principalmente, diferenciábamos muy mucho las abducciones de los contactos. O sea, las abducciones era generalmente un encuentro casual, entre comillas, en el que un objeto descendía sobre determinada porción de terreno, secuestraba a ese individuo por unos momentos, unas horas en algunas ocasiones, lo volvía a depositar en su vehículo y aquel señor continuaba. Y los contactos, sin embargo, eran todo lo contrario, es decir, se establecía una relación casi de amistad continuada con unos seres que se autoproclamaban extraterrestres. Pues bien, esos dos fenómenos han tendido en los últimos años a unirse, además de una manera prodigiosa. Por ejemplo, los abducidos, que antes no tenían ningún tipo de idea mesiánica, ningún tipo de idea bondadosa hacia sus secuestradores, empiezan a tenerla. Entonces se habla ya del misticismo dentro del fenómeno de la abducción, una cuestión que desde luego está siendo debatida actualmente en foros internacionales sobre este asunto. Y luego está el tema de los contactados, cómo ellos jamás habían sido realizándole este tipo de pruebas casi alienantes, ¿no? Y sin embargo aparece una persona, un contactado como Sisto Paz, que declara que efectivamente a él le han hecho ese tipo de controles, y aparecen otros contactados que también declaran que efectivamente les faltan lapsos de tiempo en los que sospechan que estos visitantes le han hecho algún tipo de pruebas, con lo cual estamos llegando a la dramática o quizá inquietante respuesta de que las entidades que forman parte del fenómeno de los contactos y las entidades que forman parte del fenómeno de las abducciones no están tan lejos entre sí como aparentemente parecía. Hay otro caso también de un compañero nuestro, Paco Padrón, que creo recordar que él también ha dicho que tenía un implante en alguna parte de su cabeza. Sí, lo que sucede con estos casos, con los casos españoles en concreto, es que todavía no se ha hecho ningún análisis riguroso al respecto. Por ejemplo, realizar un escáner del cerebro de estos individuos para tratar de localizar uno de estos microaparatos. Se ha hecho en algunos casos de abducciones internacionales notables, como el de, por ejemplo, Whitley Strieber, que fue el que dio paso a toda la fenomenología que es conocido ahí como el tema de los visitantes de dormitorio. Pues bien, a Strieber se le hizo un completo chequeo médico, se le hizo toda una serie de pruebas de todo tipo sobre su cerebro, obteniendo mapas de su propio cerebro, y no fueron capaces de encontrar ningún microaparato, o ningún aparato al menos, o elemento externo que hubiera podido ser introducido en el cerebro de Strieber. Claro, lo que ocurre es que si realmente nos estamos enfrentando a aparatos o a elementos manufacturados de un tamaño tal que son capaces de integrarse en una espiral de ADN, difícilmente un escáner podría detectarlos. Claro, el tratar de ver con una visión humana algo que desde luego nos trasciende es muy difícil. Realmente el símil que más se podría adaptar al comportamiento
que nosotros presumimos de estas entidades exteriores, de estos supuestos extraterrestres, es que tratasen de monitorear o de controlar a las personas a las que secuestran. De hecho, hay un elemento clave que nos podría hacer suponer esto. Y ese elemento es que muchas veces el sujeto que es abducido vuelve a serlo en otras ocasiones o vuelve a tener encuentros con esas entidades e incluso recuerda haberlos tenido en su infancia y parece ser que el propósito de ese encuentro físico entre estos extraterrestres y esas entidades es precisamente para revisar un poco esa especie de microchip, si se nos permite un poco la palabra, que habrían podido insertar en este sujeto. Es decir, que vuelven un poco a remover esas partes en las que ya habían operado previamente y en las que parece ser que habían insertado esa especie de microaparato. Es como volver a limpiar un mecanismo, como lo que nosotros hacemos con algunos animales en vías de extinción. Les colocamos un chip para saber continuamente cuál es su posición en determinado lugar geográfico y con cierta periodicidad revisamos esos mecanismos para comprobar que efectivamente funcionan. Yeah. Claro, lo que ocurre es que nos enfrentamos aquí con un fenómeno que desde luego nos trasciende, porque lo que sí que es evidente es que sean quienes sean los que están realizando todo este tipo de experiencias, son capaces de introducir en la mente del sujeto todo tipo de imágenes y todo tipo de sensaciones, que es lo que crea, y es un poco una sospecha personal, toda esa diversidad, toda esa gama de tipos de extraterrestres, de tipos de naves, etcétera. Es decir, que son los que estén realizando todo este tipo de asuntos verdaderos controladores de la psiquis del individuo. Pero ahora bien, si estos personajes son capaces de controlar incluso a distancia la psiquis o la mente de estos sujetos, ¿qué necesidad tienen de bajar físicamente a contactar con estas personas para hacer este tipo de experiencias? ¿Realmente necesitan controlarlas con un elemento tecnológico? Es un elemento, además, que si profundizamos un poco en nuestra propia historia, lo encontramos en épocas anteriores de la humanidad. Por ejemplo, en las brujas. En las brujas se las distinguía en algunas ocasiones, incluso en algunos procesos inquisitoriales esto viene escrito, se las distinguía por una serie de cicatrices muy específicas que tenían en el cuerpo. Algunas de esas cicatrices que se podían encontrar en las brujas durante estos procesos inquisitoriales del siglo XVI-XVII, cuando eran descritas las cicatrices, nos encontramos con que eran exactamente iguales a las cicatrices que hoy son descritas y se encuentran en el cuerpo de los abducidos. Es decir, que quizá esos pactos demoníacos que establecían estas mujeres hace 5 siglos o hace 4 siglos, en realidad tenían mucho más que ver con un fenómeno contemporáneo que es el de las abducciones. Ahora bien, por ejemplo, y un poco para que nuestros oyentes conozcan cuáles son las clases de cicatrices, las clases, por llamarlo así, de heridas o de secuelas que suelen dejar este tipo de experiencias, principalmente serían 2. Una que sería una cicatriz que sería una línea recta muy pequeña, que desde luego el sujeto no recuerda haber tenido ningún accidente o ningún raspazo, ningún enfrentamiento que haya podido, digamos, dar lugar a esa cicatriz. Y otra que es la más característica de todas. ¿En qué lugar ¿En cualquier parte del cuerpo esa cicatriz? Bueno, generalmente se suele dar en zonas relacionadas con la cabeza, el cuello, muy cerca de la nariz, o en algunas ocasiones incluso en las piernas. Pero en las piernas, fundamentalmente en las mujeres, se suele dar una cicatriz, en las abducidas me refiero, que es como una especie de pequeño cráter, como si de un helado de nata tú cogieses y metieses la cuchara, ¿no? Y quedase esa especie de pequeño cráter. Bueno, pues sería una cosa muy similar y que aparecería en algunas ocasiones en la parte dorsal de las piernas de algunas de las mujeres secuestradas, o bien también en zonas muy cercanas al cuello, o en el hombro o muy cercano a ello. Sin embargo, hay una cuestión que realmente merece la pena destacar, y es la, digamos, proliferación de mujeres en este tipo de experiencias. Y eso ha llegado incluso a dar a que pensar, en el sentido de que las implantes genéticos o las pruebas genéticas que se pueden realizar son mucho más interesantes, efectivamente, siempre en la especie femenina que en la especie masculina, sea el animal que sea. O sea, no vamos a entrar en esos detalles. Claro, todo este tipo de elementos lo que han hecho ha sido crear una especie de situación de psicosis en muchos ciudadanos, fundamentalmente en Estados Unidos, donde este tipo de cuestiones parece que llegan más al público, y se acaba de fundar en Estados Unidos una asociación formada por psicólogos y psiquiatras de muy alto nivel para tratar de diagnosticar con precisión a todas las personas que han sufrido este tipo de experiencias. El cuello cerca de la cabeza, sí, una especie de cráter, y la otra en las piernas. Sí, ya te digo que los tipos de cicatrices suelen ser 2, una pequeña, muy recta,
como muy limpia, y la otra que suele ser esa especie de cráter y que se pueden encontrar, ya te digo, muy cerca de la zona de la cabeza, fundamentalmente la base del cuello es una de las zonas como más clave, y en algunas ocasiones también se encuentra en las piernas. De hecho, algunas de esas fotografías de cicatrices fueron publicadas en el año 1987 por Bud Hopkins, uno de los mayores investigadores de este asunto en el mundo, en su libro Intruders, que fue traducido al español como Intrusos. De hecho, Hopkins, también consciente un poco de ese aluvión de personas que estaban muy preocupadas por este asunto, que decían haber sufrido en sus carnes la experiencia de haber entrado en contacto con entidades que les superaban. No vamos a decir si son extraterrestres o no, quizás ese es un poco el último punto. Él ha creado lo que se llama la Intruders Foundation, la Fundación Intrusos, precisamente destinada a recoger y a dar ayuda a todas aquellas personas que dicen haber sido secuestradas por extraterrestres. Para un segundito, si no te importa. La gente que tiene esas cicatrices normalmente recuerda que ha tenido algún contacto, que ha sido abducido por seres extraterrestres, o normalmente no tiene ningún tipo de recuerdo y se da cuenta de ello. Sí, suele haber siempre un recuerdo, aunque sea muy vago, que es lo que luego da lugar a la investigación. Recordemos que en un muy alto porcentaje de casos, probablemente situado entre el 80 y el 90%, las personas que sufren una abducción tienden a olvidar ese suceso. Lo que no sabemos si se trata de un mecanismo natural, es decir, un mecanismo que lleva al individuo a olvidar ese trauma, porque los traumas generalmente suelen tender a olvidárselos, es un mecanismo natural del cerebro de defensa, o bien se trata de algún tipo de mecanismo implantado, es decir, como si al sujeto se le diese la orden, después de vivir toda esa serie de experiencias, de que olvidase el relato. Sin embargo, siempre hay algo que suele empezar, por ejemplo, con sueños extraños, con un sueño muy repetitivo en el que aparecen una serie de figuras de unas características muy determinadas, con recordar que le falta un espacio de tiempo que no hay ninguna manera de justificarlo, o elementos así como muy sueltos que luego, una vez que llegan a manos de los investigadores, son analizados y son objeto después de una sesión de regresión hipnótica, que suele ser la herramienta que más se utiliza en este tipo de cuestiones, en la que se obliga al sujeto, por decirlo de alguna manera, a revivir ese espacio de tiempo que tiene perdido, y es entonces cuando aparecen todo este tipo de relatos. Incluso ahora se ha desarrollado un proceso muy depurado, entre comillas, de investigación, en el que diversos investigadores han localizado unos patrones comunes en todos los casos de abducción que ellos han estudiado, como por ejemplo puede ser que el sujeto que ha sido abducido dentro de la nave, una vez que está dentro de la nave, ve en una pared o sobre una especie de pantalla o algo así una secuencia de números y de extraños símbolos que pueden reproducir. Pues bien, por ejemplo, Bud Hopkins, que es el que utiliza en algunas ocasiones este método, selecciona los casos en función de si la persona que ha sido secuestrada recuerda efectivamente haber visto esa secuencia de números y de símbolos, y si los reproduce perfectamente y son coherentes con los casos que él anteriormente ha explicado, ya existe una muy alta probabilidad de que el suceso sea realidad, o al menos de que ese suceso se haya repetido en diversas ocasiones en individuos que no se conocen entre sí y que no recuerdan conscientemente ni esa secuencia ni en general todo el relato que ellos han tenido ocasión de vivir. Hablabas que te he cortado de la Intruder Foundation. Sí, es una de las fundaciones que se ha puesto en marcha últimamente en los Estados Unidos, un poco al hilo de toda esta especie de psicosis que se está viviendo. Bueno, la psicosis es tal que, como elemento casi de chiste, pero que no es así, algunas asociaciones, algunas organizaciones o compañías aseguradoras llegan incluso a asegurar a personas en contra de las abducciones. Entonces, sí. O sea, ha llegado a unos extremos casi folclóricos. Lo que ocurre... Espera, tienen que van al seguro y hagan un seguro para que no me lleven los extraterrestres. En el caso de que me lleven, paguen a... Exacto. Increíble. Claro. Lo que ocurre es que, paralelamente a este tipo de elementos folclóricos y a este tipo de elementos para sacar dinero, en eso los americanos siempre son los número uno, pues se han creado algunas asociaciones verdaderamente interesantes y serias, como puede ser la Fundación TREAT. Esta fundación fue creada en el año 1989 por una doctora, la psiquiatra Rima Leibov, y esta mujer puso en conocimiento de diversos especialistas, psicólogos y psiquiatras fundamentalmente del país, la existencia de este tipo de fenómenos. Entonces, se puso en contacto con más de 10.000 psiquiatras y psicólogos de los Estados Unidos, informándoles de este tipo de casos y dándoles unas pautas a seguir en el caso de que a sus consultorios, es lógico, en el caso de que a sus consultorios llegasen personas que manifestasen haber vivido una serie de experiencias de este tipo. Claro, lo que ocurre es que precisamente son este tipo de profesionales médicos, psiquiatras y psicólogos a los que primero se acude en el caso de tener una experiencia tan anormal, tan extraña
España como esta. Y fíjate si el tema ha cundido bien, que la Fundación Treat ha recogido miles de casos de los archivos de estos psicólogos y psiquiatras, de estos profesionales de la investigación mental en Estados Unidos. El tema, ya te digo, se está llegando a unos límites prácticamente desproporcionados desde el punto de vista de que ahora mismo se están organizando congresos y conferencias mundiales por parte de Treat. De hecho, en marzo, el próximo mes de marzo, se va a celebrar la tercera conferencia internacional de Treat, dedicada a todo este tipo de traumas anómalos, como ellos los denominan, y en los que se va a debatir, aparte del tema de los implantes, que nosotros hemos estado hablando aquí, otra serie de cuestiones, como es el tratar de identificar de la manera mejor, más posible y más directa las personas que han vivido una abducción, y cómo identificar un caso real de un caso que podría haber sido una fabulación del propio testigo. Entonces ahí entrarían un poco todas esas pruebas que comentábamos antes de Hopkins, de las cifras y los números, u otras muchas que son utilizadas por diversos investigadores, tanto norteamericanos como también pequeños y poco conocidos grupos de especialistas en nuestro país. De hecho, que hay una serie de... Porque aquí no estamos en América, no sé si afortunada o desgraciadamente, y no somos como los americanos, tampoco sé si afortunada o desgraciadamente. Sí, no me pronuncio. Somos diferentes. Pero que ¿hay algún tipo de síntoma que uno pueda tener, basado en sus estudios, que parecen serios, de la Fundación Treat, para que cualquier persona en España que haya tenido cualquier tipo, experiencias de este tipo, pueda definir si ha sido abducido y si además ha tenido algún tipo de implante, aparte de las características físicas de esas huellas que dejan las cicatrices que has dicho antes? Bueno, Treat, de hecho, en este mismo momento está un poco sentando las bases de lo que va a ser la investigación en los próximos años. Yo creo que la gran ventaja que ha tenido Treat desde el principio es que, a diferencia de otras asociaciones como puede ser la Fundación Intrusos del propio Hopkins, no es una cuestión comercial, es decir, no es una cuestión de tratar de vender más libros precisamente creando fundaciones de este tipo, sino todo lo contrario, se trata de una especie de mutua de ayuda a las personas que han tenido este tipo de experiencias, sean físicas o sean psíquicas. Ese es un poco también el objetivo último de Treat, tratar de averiguar cuáles son los mecanismos que han puesto en marcha un fenómeno de tan descomunales características como es este que estamos viviendo. Entonces Treat está un poco, ya te digo, sentando las bases de este asunto, y utiliza de momento los patrones que hemos utilizado los investigadores durante bastantes años para la detección de casos de abducción, y esos patrones, como antes hacía alusión a ellos, eran precisamente la localización de un espacio de tiempo que no se puede justificar de ninguna manera, en la que el sujeto no recuerda en absoluto qué es lo que ha sucedido. Incluso en algunas ocasiones se produce algo que ya comentábamos en un programa anterior, y es el de un desplazamiento en el espacio injustificado, las teleportaciones. Sí. Es decir, hay algunas teleportaciones en las que un sujeto aparece, y de hecho comentábamos alguno en aquel programa que hacíamos hace unos meses, un sujeto va conduciendo por una carretera, entra en una niebla y aparece 40 kilómetros más allá, sin saber cómo, ni cuándo, ni por qué, y también reconoce que ha perdido 2 horas de su tiempo. Bueno, pues ahí es probable que exista una abducción. Todo ello, ya te digo, en cierta manera habría que investigarlo con el procedimiento de las regresiones hipnóticas, pero también con otros procedimientos que se han utilizado aleatoriamente en otros casos de abducción famosos. Por ejemplo, está también el tema de inducir a un estado hipnótico con pentotal sódico, es decir, con el suero de la verdad, con los riesgos que ello conlleva, con la utilización de esta droga, y obtener así resultados mucho más fidedignos de una hipnosis. El caso más célebre en el que se utilizó pentotal sódico es el caso de Pascagoula en el año 1973 en Mississippi. Allí 2 personas, Charles Hickson y Calvin Parker, se encontraron mientras estaban pescando con un objeto que se posó encima del agua. De él descendió un ser muy alto, vestido completamente de negro y con una especie de nariz y de orejas muy puntiagudas, que se desplazó hacia ellos y les obligó, con la propia fuerza bruta de este ser, de esta entidad, a entrar en el ovni. Es lo único que recordaban. Después, cuando fueron sometidos a hipnosis y fue utilizado el pentotal sódico para, digamos, averiguar qué es lo que había sucedido a bordo de la nave, apareció un episodio absolutamente espeluznante en el que estas personas reconocían haber sido sometidas a un muy exhaustivo examen médico. El 5, yendo hacia ese universo que va mucho más allá de lo que podemos imaginar, y en este caso, en esta ocasión, creo que es así, porque es muy difícil llegar a pensar todo esto que nos cuenta Javier. Pero de hecho, está sucediendo. Es muy curioso que, te iba a preguntar, quizá te cambio la pregunta, cuando en Estados Unidos se dio el primer caso de mujeres que habían sido visitadas en el dormitorio, surgieron un montón más de casos de personas. Esto puede ser, bueno, un poco porque
tienen recuerdos, la gente tiene ganas de llamar la atención y creen que eso ocurre. Bueno, no, hay una cuestión que es también el contagio, que es una cuestión que tenemos que tener muy en cuenta en este tipo de sucesos. Es decir, hechos extraordinarios como estos, que llaman tan poderosísimamente la atención, tienden a ser identificados por los espectadores o por los oyentes de los programas donde se divulga este tipo de cuestiones como unas cosas vividas por la propia persona. Incluso se fuerzan muchas veces las circunstancias tratando de adaptar una vivencia que en absoluto tiene que ver con aquello, con lo que está escuchando. Pero aún así, haciendo una criba muy exhaustiva de todos estos casos, el tema de los visitantes de dormitorio trasciende con muchísimo las posibilidades o las previsiones que tenían los propios ufólogos de cara al fenómeno de las abducciones, porque situarían en miles los casos de abducción en todo el mundo, y eso, claro, nos estaría hablando de una especie de campaña de secuestros, por llamarlo así, de un tamaño desproporcionado. Eso por un lado, que hablaremos de ello, si te parece. Y por otro lado, la investigación que estaba llevando a cabo la Fundación TRIP lo ha hecho con psiquiatras que ya tenían casos concretos, es decir, que en este caso la redundancia no podría haber habido ese efecto de contagio. No, en absoluto, en absoluto. Todo eso estaba o está fundamentado en casos anteriores a toda esta especie de oleada de visitantes de dormitorio o esta especie de psicosis que se está viviendo desde el año 87 en Estados Unidos. Es decir, que el fenómeno es mucho anterior, incluso si me apuras podría ser tan antiguo como el hombre mismo, puesto que también, de nuevo, si nos remontamos a los relatos medievales, nos encontraríamos esos famosos íncubos o súcubos, esa especie de fantasmas que se aparecerían por las noches, según a quién, a hombres o a mujeres, y que cumplirían una función realmente parecida a la de los visitantes de dormitorio. Ahora bien, en muchos casos de visitantes de dormitorio, en muchos de ellos, en la mayoría diría yo, existen componentes que nos hacen suponer que podría tratarse de fenómenos psíquicos, es decir, de cosas creadas por la propia mente del sujeto y no vividas en una realidad material como la que nosotros tenemos. A pesar de que yo considero igualmente importante la realidad física como la psíquica, por supuesto. Sin embargo, hay una serie de ellos, los menos, de visitantes de dormitorio, donde existen algunos elementos que nos hacen sospechar de una realidad externa, de una realidad física material. Y es, por ejemplo, cuando en las proximidades de un lugar donde ha habido este tipo de secuestros o de visitas de dormitorio, hay otros testigos que nada tienen que ver con el asunto, que han visto ovnis, o se encuentran huellas de aterrizaje en las cercanías del lugar donde esta persona ha sido abducida en su propia casa. Es decir, que en muchas ocasiones existen elementos de juicio más que suficientes para suponer que allí ha habido algo externo al sujeto y que no ha sido creado por su propia mente. En un momento vamos a entrar en las diferentes hipótesis que puede estar produciendo todo esto, pero te pregunto, abriendo un poco a eso que contabas, si está dando una oleada de estos seres extraterrestres por parte de ellos para raptar a seres humanos, ¿qué está ocurriendo? Como decíamos una vez hace poco tiempo con Juanjo Benítez en el programa, se están creando clones, hay una quinta columna, hay seres extraterrestres infiltrados dentro de nosotros, nos controlan directamente, ¿qué pasa? Bueno, claro, todo eso son posibilidades fascinantes ante las que dar una respuesta contundente es muy difícil. Lo que sí que te puedo decir es que efectivamente los casos están produciéndose, los casos son reales, muchos de ellos desde luego no tienen por qué estar contaminados y no tienen por qué haber sido creados por personas con intenciones de fabular, porque muchos de ellos incluso, y si tú echas un vistazo a los anales de los investigadores, encuentras con que la propia persona que ha vivido estas experiencias no quiere dar su nombre a conocer, no quiere dar detalles de su vida que puedan identificarle, porque son experiencias tan absolutamente extraordinarias que de contarlas lo más probable es que pueda perder la credibilidad para cualquier otro asunto, incluso en algunas ocasiones perder puestos de trabajo, etcétera. Yo recuerdo en un congreso en el que estuvimos tú y yo juntos en Tenerife, en un congreso que había organizado Francisco Padrón, como al acabar uno de los programas del Espacio en Blanco se nos acercó un señor de allí de la isla, un policía de la isla, que se me acercó y al ver un libro que yo llevaba precisamente de Whitley Strieber, con la cara del extraterrestre más comúnmente visto en estas ocasiones, que me dijo que él había visto eso en su casa. Entonces, bueno, yo estuve hablando con él y me estuvo contando un poco las experiencias que él había vivido y me dijo que, bueno, que sobre todo no tendría, o sea, que lo que no quería es que su nombre se diese a conocer en absoluto, ni que se diesen a conocer las circunstancias concretas en que habían sucedido todos esos sucesos, porque lo más probable es que perdiese el puesto de trabajo por esta cuestión. Pero fíjate hasta qué punto es común este asunto, que una persona viendo una imagen es capaz de identificarse con esa imagen y a identificar aquella imagen como algo que le ha sucedido a él personalmente. Es decir, que la cuestión desde luego está tomando un cariz insospechado. Casi en los últimos minutos ya de esta hora del Espacio en Blanco, con este tema de los implantes, de las abducciones, de las nuevas experiencias OVNI, Javier, y todo esto
En principio vamos a tener que empezar a pensar, estaremos muy atentos todo este año porque hay nuevas informaciones que están haciendo que cambie el giro, la óptica que tenemos sobre este fenómeno. Estaremos muy atentos porque están pasando demasiadas cosas para ver si ya por fin llegamos a una conclusión, a la comprensión de lo que está ocurriendo. Dejaremos abierta la puerta de que estén controlándonos mediante aparatos, como parece ser que se ocurre, con pruebas fidedignas, pero ¿qué lo está provocando? ¿Qué o quién está provocando que esto suceda? No sé, ingeniería terrestre muy avanzada. Apuntabas antes que eso sería casi imposible. El ejército, seres extraterrestres, ¿qué seres extraterrestres? Claro, para dar hipótesis concretas tendríamos que referirnos también a casos concretos. Entonces, hay una posibilidad que desde luego resulta todavía más escalofriante que la de los propios extraterrestres, y es la de que efectivamente sea algún tipo de gobierno el que esté creando todo este tipo de hechos. Evidentemente sería más inquietante. Muchísimo más inquietante. Muchísimo más porque, por ejemplo, hay un caso que quizás sería clave, que hemos comentado algunas veces de pasado en este programa relacionado con otros asuntos de manipulación de la información OVNI, etcétera, como es el caso de Paul Venevich en el año 1980 en Nuevo México. Ese año una mujer y un niño estaban desplazándose con su vehículo por Cimarrón, en Nuevo México, cuando de repente ven una nave en forma discoidal muy cerca del suelo que estaba raptando a un ternero. Ahí entrocaríamos con el tema de las mutilaciones de ganado. Pues bien, parece ser que los tripulantes de esa nave ven que hay otros testigos que están presenciando esa maniobra. La mujer y su hijo son conducidos a lo que parece ser una especie de instalación, vamos a decir así, instalación secreta de los propios extraterrestres, y allí, sobre la mujer en concreto, parece ser que efectúan una operación y le implantan uno de estos microchips. Bueno, la mujer, muy preocupada, se dirige a Paul Venevich, que era un investigador de aquella zona, les pone su caso. Paul Venevich intuye muy genialmente, si se permite un poco la expresión, que de haber sido realmente implantada debe existir algún tipo de onda de radio o algún tipo de onda de algún tipo que transmitiese información desde el chip o desde el microaparato que ha sido implantado a esta mujer a la base o el aparato o la procedencia de donde vienen esos seres extraterrestres, y se pone a investigar sobre el asunto. Lo que descubre es verdaderamente alucinante. Él se pone a trabajar con sus ordenadores, interfiere esa señal de radio, y a través de esa señal de radio él empieza a recibir una serie de informaciones que nada tienen que ver con extraterrestres. Él empieza a notar que está recibiendo informaciones sobre el proyecto de Iniciativa de Defensa Estratégica Guerra de las Galaxias, que está en alto secreto, y sobre todo en aquel año del 80, recordemos que el tema salió a la luz en el año 84, 4 años después, que está recibiendo esa información sobre la Guerra de las Galaxias en su propio ordenador, que él no sabía realmente qué es lo que estaba sucediendo. Muy cerca de Paul Venevich, en uno de los campos de pruebas en bases militares de los Estados Unidos, estaban detectando de que existía una fuga de información, que había un topo que estaba interfiriendo esa información. Descubren que es Paul Venevich, descubren también que lo ha descubierto a raíz de tratar de interferir una señal extraterrestre, y tratan de volverle loco a Paul Venevich. De hecho, lo encierran y acaban con él en un hospital psiquiátrico a base de tratamiento de electroshocks. Pero claro, aquí la cuestión se plantea en lo siguiente: ¿cómo es posible que Paul Venevich, tratando de interferir una señal extraterrestre, en realidad interfiriese una señal del ejército norteamericano? Es decir, ¿hasta qué punto están conectadas esas dos realidades, la realidad extraterrestre y la realidad militar? ¿Hasta qué punto ese propio chip no pudo haber sido implantado por fuerzas militares? Porque la señal, recordemos que iba desde la cabeza de esta señora hasta la base militar, de la que desafortunadamente Paul Venevich tuvo conocimiento a raíz de su desafortunada también interceptación de emisiones. Entonces, claro, eso es una nueva dimensión del tema que nos hace replantearnos muchas cosas, y que ya llevaría a un límite, bueno, insospechado y alucinante, el control de los ciudadanos por parte del propio gobierno norteamericano. Entonces, ahí lo que sí que nos encontramos es con la grave sospecha, y eso sí que es una grave y terrible sospecha, de que el propio gobierno norteamericano y algunos otros gobiernos de otros países estén provocando concienzudamente este tipo de sucesos, este tipo de hechos, con finalidades que de momento se nos escapan, pero que nosotros, puestos un poco a especular y a hacernos una idea de qué es lo que está sucediendo, nos podría conducir a sospechar de que los gobiernos están creando o están intentando crear un nuevo sistema de valores, una nueva religión o algo así, puesto que todo este tipo de sucesos al fin van a parar a la creación de pequeños grupos, en muchas ocasiones sectarios, casi de adoración o de trato de contactar o intentos de contactar con extraterrestres, y es una cuestión que realmente es muy peligrosa. Claro que solamente eso es una dimensión del tema, que es esa dimensión gubernamental. En un tema como por ejemplo el chip que hablábamos antes implantado en esa espiral de ADN, la respuesta es sin comentarios.
un lado puede que haya seres extraterrestres que estén implantándonos microchip, aparatos de tecnología súper sofisticada que incluso creemos que no conocemos en la Tierra, porque cualquiera sabe lo que hay, y por otro lado puede haber también una manipulación por parte de gobiernos terrestres sobre los seres humanos, ¿no? Sí, vaya mundo que tenemos. Sí, desde luego. Sobre todo esta última posibilidad es absolutamente real porque lo hemos venido constatando en los últimos meses. Incluso Espacio en Blanco ha sido un poco el observador español privilegiado de todo este tipo de cuestiones porque nos hemos hecho eco los primeros de este tipo de noticias. Y en cuanto a lo primero, es decir, a la posibilidad de que sean seres extraterrestres, no se puede dar una respuesta categórica porque no podemos aventurar una hipótesis con unas consecuencias tan imprevisibles. Es decir, en el momento en que nosotros afirmemos una cuestión de este estilo, ¿nos llevan a la cárcel o...? Sí, o será porque realmente ya tenemos las pruebas sobre la mesa de que esto suceda. Si no, el equipo de Espacio en Blanco prefiere no pronunciarse tan categóricamente sobre estos hechos. Lo que sí que es real y lo que sí es inquietante y lo que sí es dramático es que estos hechos sí se están produciendo y hay muchos testigos que lo avalan. Desde luego que sí, además un fenómeno como es este de los objetos voladores no identificados está continuamente suministrando información y bueno, prácticamente no existe el día en que no llegue algún elemento nuevo o algún dato nuevo que te haga reflexionar sobre la inquietante realidad de estos objetos. Si en 1900 ya no sé si era 89, era el año del contacto, ¿era el 89? Sí, el año 89 era el año del contacto. Ocurrió lo de Voronev. A 1991, ¿qué te parece si le llamamos el año de la respuesta? Vamos a llamarlo el año de la respuesta porque yo creo además que se van a celebrar una serie de reuniones internacionales muy importantes sobre estos asuntos, sobre el tema OVNI, sobre el tema abducciones, sobre el tema contactados en diversos países del mundo, de los que iremos dando cumplida información en este programa, que desde luego pueden empezar ya a darnos las primeras respuestas. Y tras ellas estamos. Esperemos que 1991 sea el año de la respuesta. Javier, gracias. Nos vemos en cualquier otro viaje del Espacio en Blanco para seguir hablando de todo esto. Por supuesto.